hemos llegado, creo que a la última clase así teórica que les voy a dar, que creo que quedó más o menos todo claro. El resto veremos cómo lo seguimos articulando y trabajos que vamos a realizar. Como les había dicho en las clases anteriores o en el video de presentación, en una de estas clases la iba a dedicar exclusivamente para el tema de parques nacionales, sobre todo para el trabajo que están realizando. Les queda todavía 2 semanas para la entrega del trabajo, así que voy a aprovechar a dar todo el tema incluido de parques nacionales, para que más o menos tengan una perspectiva además de cómo fueron creados los parques nacionales, cuál es su función, cuál es la base legal, o sea, poder tener más o menos una idea armada de lo que van escribiendo y lo que van investigando y qué es lo que protege, cuida o cómo se desarrolla un parque nacional. Bien, parques nacionales es una institución obviamente del Estado, formada o cuyas autoridades son un presidente, vicepresidente y vocales, 4 vocales precisamente. Esto nos designa el Poder Ejecutivo Nacional directamente de mano del presidente de la Nación. Posee una estructura orgánica, lo que se conoce como un organigrama. Es una institución realmente muy grande, cuya sede central se encuentra la sede central general, que todos o que la gran mayoría conoce, frente a Plaza San Martín, y la parte técnica, la parte de investigación, de áreas de manejo y demás, en la zona de Balvanera Congreso. Estas son las 2 sedes que tenemos acá fuertes en la ciudad de Buenos Aires. Y luego dependencias e intendencias en el interior del país, precisamente en los parques nacionales. Como parques nacionales, ¿sí? La Argentina es el tercer país en incorporar parques nacionales. El primero fue Yellowstone en Estados Unidos en 1872, el Parque Nacional Banff en Canadá en 1885, y el tercero fue el Parque Nacional, vamos a ver que es el Nahuel Huapi, el primero que tuvimos en la República Argentina. Fue la República Argentina el año 1934. Repito, nuestro primer parque nacional fue el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se creó en el año 1970, todo se maneja por ley, se creó por ley del Congreso Nacional, un servicio de parques nacionales. O sea, en 1934 se crea la Dirección de Parques Nacionales, en 1970 se crea un servicio de parques nacionales y recién en el año 1980 se crea la Administración de Parques Nacionales, lo que hoy se conoce como APN, Administración de Parques Nacionales. Seguramente ustedes para el trabajo ya estuvieron ingresando a la página de APN. Bueno, esto APN, Administración de Parques Nacionales, es del año 1980. Fueron cambios lentos que se fueron dando para ir mejorando la estructura, y cuentan que se fueron agregando al cabo de los años más cantidad de parques nacionales. Ya había la mayoría, obviamente, sobre el año 1980. El Día de los Parques Nacionales, que lo habrán escuchado y si no estamos próximos a escucharlos, es el día 6 de noviembre. Se conmemora la fecha en que en 1903 el perito Francisco Pascasio Moreno dona a la República Argentina los terrenos que le dieron en la zona del sur, hoy en día el Parque Nacional Nahuel Huapi. Lo dona, se lo habían dado en forma de pago por sus peritajes para delimitar los límites entre Argentina y Chile. En forma de pago, repito, le habían dado tierras fiscales y lo dona a la Presidencia de la Nación, al Presidente de la Nación, a la República Argentina, para que se cree un primer parque nacional, para que se cree un primer área de cuidado de la naturaleza y que esté bajo el cuidado, para que lo puedan disfrutar toda la humanidad, lo puedan disfrutar todos los habitantes de Argentina, y que esté bajo el cuidado de la República Argentina. Esa donación, que se la hace en ese momento dirigida al ministro de Agricultura, Wenceslao Escalante, es aprobada y recibida recién el 1 de febrero de 1904 por el presidente Julio Argentino Roca, donde saca un decreto de aceptación de esa donación. Desde 1904 y
hasta 1922 estaba esa área sin ningún tipo de legislación, plan de manejo y demás. Todo esto empieza recién el 8 de abril de 1922, cuando por decreto se crea el Parque Nacional del Sur, lo que hoy es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se crea la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Más tarde, el 30 de septiembre de 1934, las cámaras tanto de diputados como de senadores sancionan la ley 12.103, creando la Dirección de Parques Nacionales y Turismo. Y ahí recién empezamos a tener, entre la presidencia de Yrigoyen el 22 y el 34, empezamos a tener los parques nacionales y una estructura de parques nacionales, ya empezándose a crear, a ser más fuerte dentro de la República Argentina. Los parques nacionales se hicieron para cuidar porciones de territorio que tengan algo de importancia, más allá de la belleza, la riqueza, la flora autóctona, interés científico, etcétera, ¿sí? Y que todo esto se pueda conservar para que todos los habitantes del país y del mundo puedan disfrutarlo. ¿Por qué digo del mundo? Porque cuando se crea un parque nacional, cuando hay un parque nacional, pasa a ser patrimonio de la humanidad. O sea, no podemos crear, o no se puede crear, sancionar una ley de un parque nacional y luego ese parque nacional deshacerlo y vendernos el terreno para hacer un country, casas o lo que fuere. Un parque nacional es dominio de la humanidad. De hecho, la UNESCO pone plata, envía fondos a los países, a los parques nacionales, para su mantenimiento. Por lo tanto, los parques nacionales en sí son una fuente de ganancia de dinero por el turismo y una preservación de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de lo escénico del lugar, garantizado para futuras generaciones. ¿Cuáles son los objetivos de los parques nacionales y de la conservación y de la protección de estos parques? Primero vamos a dividir entre protección y conservación, cosa que ya hemos hablado de las clases, ¿no? Uno es un sentido totalmente estricto y el otro es algo más permisivo. Y acá hay distintas cuestiones respecto de cómo proteger. Históricamente se hablaba si se protegía al parque de la gente, y hoy en día se ha cambiado un poco eso. En su momento, hace varios años atrás, hasta hará unos 15 años atrás, no más allá de 15, quizás 18 años atrás, el Parque Nacional era un santuario sagrado en el cual podían ir los turistas, pero se lo cuidaba de la gente. La gente era el enemigo número uno de los parques nacionales. Repito, era unos 15 años, esto se cambió, quizás se fue un poco para el otro extremo y se empezó a tomar como que el parque en realidad le molesta a la gente porque no hay actividades ni comerciales ni actividades que pueda desarrollar la gente, porque está el parque ahí como un santuario. Bueno, nunca tenemos que ir a tantos extremos, tenemos que buscar el equilibrio. De hecho, hay muchos parques nacionales, los que se crean nuevos hoy en día, digo hoy en día también desde hace 15 años, conviven con la gente, ¿sí? Por ejemplo, el Parque Nacional Iguazú tiene dentro terratenientes, gente que tiene campo, gente que cultiva, gente que se dedica a la ganadería, y bueno, conviven y están en lo que se llama zonificación de área de uso, en algunos casos intensivos, en otros lados extensivos. Los parques nacionales todos están zonificados y hay 3 niveles de zonificación. Área de uso intensivo, donde generalmente está la intendencia, el centro de visitantes, si hay algún camping, la zona para acampar, para dejar los autos, la zona de servicios, baños. Esa es el área de uso intensivo. En la jerga del Parque Nacional la llamamos el área de sacrificio, y esto viene un poco de cuando uno hablaba de que la gente era la enemiga del parque, ¿no? Como que era el lugar que se destruía, pero bueno, es el más antropizado.
no solo por la cantidad de gente que se mueve ahí, sino por todas las edificaciones que se hacen, ¿no? El área de visitantes, la intendencia, el lugar para que estén los brigadistas, los baños, las mesas para el camping. Bueno, se cambia toda la fisonomía natural. Entonces, bueno, por esto también un sacrificio de esa área natural, de ese pedacito de área natural. Después está lo que se llama área de uso extensible, o sea, área de uso que está reglamentado qué se puede hacer, lo que se puede realizar, lo que no se puede realizar. Generalmente hay senderos, muchas veces son senderos autoguiados, otras veces son senderos guiados que la gente no puede ir de manera directa. Esta área de uso extensivo no es un área que no puede ingresar nadie, se puede ingresar. Hasta en algunos casos hay actividades, como dije, en el Parque Nacional Iguazú, que hay campos con producción. Eso es un área de uso extensivo, pero es un área más protegida, con reglamentación de cómo utilizarla, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y con un control fuerte de parques nacionales. Y en todos los parques nacionales existe el área intangible, y el área intangible es esa área que no se puede, entre comillas, tocar, por eso es intangible, y que generalmente guarda algún recurso importante de valor, y que es ese el recurso que hay que cuidar, ¿sí? Que no hay que perder. Entonces esa área está cerrada y solamente acceden personas, científicos que tienen que hacer una investigación, un relevamiento, o que tienen por X motivo hacer algún trabajo. Tienen que tener un permiso especial y pueden ingresar a realizar ese trabajo. Y si no ingresan los guardaparques, es por una cuestión de cuidado, mantenimiento y preservación de la zona. Por eso existe esta área intangible. Muchas veces hay yacimientos arqueológicos, muchas veces hay especies endémicas susceptibles en peligro de extinción y que hay que cuidarlas. Todos los parques nacionales preservan alguna especie, que no siempre es especie bandera. ¿A qué me refiero con especie bandera y especie protegida? Si uno analiza, justo acá no tengo la imagen, pero si uno analiza, por ejemplo, el recientemente creado Parque Nacional, que se creó con Campo de Mayo también y demás, pero en realidad es el Parque Nacional también, y para el cual trabajé en el plan de manejo mucho tiempo. Otamendi tiene un escudo cuyo emblema de preservación parece que es el venado de los pantanos, y está puesta la foto y la imagen del venado de los pantanos, y en realidad no se preserva el venado de los pantanos. El venado de los pantanos es una de las especies sí protegidas, pero lo que se preserva en ese Parque Nacional Otamendi, que está ahí en la zona de Río Luján, lo que se preserva, el fuerte de la preservación, es un ave endémica solo de esa zona, la pajonalera de pico recto, una ave que se llama pajonalera de pico recto, que hay otro tipo de pajonalera que es de pico curvo en otras partes del país, pero de pico recto solo ahí. Y si se perdiera ese parque nacional, hasta hace unos años reserva natural, si se perdiera para siempre esa especie, se extinguiría de la faz de la Tierra, porque existe solamente ahí. Entonces, bueno, es una especie protegida, pero en realidad la especie bandera, especie llamativa, una especie por la cual la gente se interesa, es por el ciervo de los pantanos. Entonces, bueno, acá tenemos las dos diferencias. Muchas veces se muestra una especie como protegida, pero en realidad hay otra. Lo mismo pasa en el Parque Nacional Iguazú. El Parque Nacional Iguazú tiene el yaguareté. El yaguareté se lo cuida, se lo protege, obviamente cada vez hay menos. Pero el yaguareté, por ejemplo, por una cuestión de extensión, el Parque Nacional Iguazú le queda chico para su reproducción. No se reproduce aquí en Argentina, sino que lo hace en Brasil. Y los individuos de yaguareté que encontramos en el Parque Nacional Iguazú son en realidad individuos que vienen desde Brasil. Obviamente tiene un montón de especies más protegidas, el Parque Nacional Iguazú, muchísimas más, el becenjo de cascada, águila, arpía, infinidad de ejemplos de especies protegidas. Pero bueno, no precisamente, o no es la fundamental, la más importante en cuidar el yaguareté, sino que hay muchas más atrás, pero es
símbolo, bandera, el emblema del Parque Nacional. Recién dije, porque mencioné cuando todavía no era Parque Nacional, Parque Nacional lo hizo el gobierno anterior, pero cuando no era Parque Nacional era Reserva Natural Otamendi, que se creó en el año 90, del 90 al 93. Digo, pues fue Reserva Natural estricta, silvestre, bueno, son distintas categorías de manejo. ¿Cuáles son las categorías de manejo que podemos encontrar en las áreas protegidas? Uno es parque, ¿sí?, que conserva todo el área en su estado natural, ¿sí? Se tiene que mantener sin ningún tipo de alteraciones y bueno, por lo que mencioné antes, tiene que haber todo un plan de manejo. Tiene que haber una zonificación sobre el área de uso extensivo, intensivo e intangible. Esto es respecto a parques. Las reservas se utilizan los planes de manejos, pero son lugares de conservación mucho más pequeños que un parque nacional y protegen a especies, a vegetación o a zonas de importancia. Sí se utiliza mucho las reservas para unirlas, anexarlas a la periferia de los parques nacionales. ¿Por qué? Porque las reservas puestos en la periferia de los parques nacionales generan una amortiguación, un buffer, que hace que si hay especies invasoras, generalmente de vegetales o de algún tipo de animal, primero llegue por la reserva y me dé oportunidad de detectarla en primer lugar y de controlarla en segundo, porque si no me entra directamente al Parque Nacional. También se utiliza bajo esta misma metodología unir parques nacionales. Por ejemplo, veníamos tomando como ejemplo el Parque Nacional Iguazú en la República Argentina, está unido, está conectado con el Parque Nacional Foz Iguazú de Brasil. Entonces esto hace que se aumente la superficie del parque reduciendo los bordes. Los bordes son los lugares, como acabo de decir, que le van a ingresar especies invasoras. Entonces cuanto menos borde tenga el Parque Nacional, más controlado y más estable va a ser. Cuanto más borde tenga, más difícil es de poder mantenerlo, ¿sí? Cuando se trabajaba la reserva Otamendi, el problema era que era prácticamente borde, una tirita finita de reserva. Entonces el ingreso en ese lugar, la invasora era la carda, el cardo, estos cardos que uno conoce en el monte, que aparecen en todos los campos, en cualquier campo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el cardo estaba comiéndose a la reserva, sencillamente porque al tener tanto borde es muy difícil de controlarlo. Y la otra área de manejo que podemos tener, la otra categoría de manejo, es monumentos naturales. Sí, monumentos naturales, tenemos monumento natural La Taruca, en el sur argentino, monumento natural Ballena Franca, ¿sí? Son especies vivas que pueden ser animales o plantas que por valor histórico, científico, estético requieren de una protección absoluta, ¿sí? Y de un control específico de esa población, como se hace el control de la taruca, como se hace el control de las ballenas cuando llegan, cuando vienen a parearse y demás. Entonces esos son monumentos naturales, sí, que muchas veces son temporales, en la taruca siempre, pero en la ballena tiene su determinado tiempo, el cual viene a parearse en la República Argentina y luego va hacia el norte, hacia el Brasil. Bien. Otras categorías que tenemos de manejo son las reservas, ¿sí? Como yo les dije, Otamendi se creó en el año 90. Bueno, estas categorías se dio entre el año 90 y 94, presidencia de Menem Rukauf. Todas estas categorías daban para formar reservas. Muchas podían ser reservas privadas, o sea, gente que tiene un campo y en ese campo estaba lo más silvestre posible y quería conservarlo, podía ser una reserva, ¿sí? Las reservas naturales estrictas son áreas de la nación, generalmente tienen un gran dominio, o sea, depende de la nación, de todo lo que sea su infraestructura, todo lo que sea su mantenimiento, ¿sí? Y conservan una parte importante de vegetación o de fauna autóctona. Las reservas naturales silvestres son áreas que se mantienen poco alteradas o en buenas condiciones, muy similares a las anteriores, y estas reservas naturales silvestres pueden ser muchas veces privadas, ¿sí? Y reservas naturales estrictas son áreas, también como las anteriores,
pero que se utilizan para divulgación, conocimiento, para investigación, sobre todo para estudiantes de carreras de biología, geografía, afines a la naturaleza. De estas reservas son las que mayoritariamente afloraron durante mucho tiempo en distintas provincias de la República Argentina, y son lo que uno llama en parques nacionales o en manejos reservas de papel. ¿Por qué son reservas de papel? Porque se esgrimían los decretos, los del 2148 y el 453, y bajo estos decretos que se esgrimían se hacía una reserva. Entonces uno dejaba al propietario de pagar impuestos y decía que en ese lugar iba a ser una determinada reserva natural. En realidad quedaba en todo ese papelerío, pero la reserva nunca estaba. Lo cierto es que esto tiene un porcentaje altísimo cuando uno ve cuán protegido está la República Argentina. La República Argentina no llega al 10% de áreas protegidas, tiene alrededor del 5% efectivamente protegidas. Pero cuando uno agarra todas estas reservas de papel, que son de papel porque son expedientes, ¿sí? No son reservas papiro, no. Son reservas de papel porque son expedientes guardados, pero que en realidad uno quizás va a esa reserva natural, agarra uno de esos expedientes y dice, bueno, voy a ver esta reserva natural, y ¿qué me encuentro arriba de la reserva natural? Un hotel, un edificio, un parque temático de algo, un country o lo que fuere, porque ya no existe. Me encuentro un terreno baldío, campo silvestre ahí, que nadie lo cuidó ni nada, invadido por especies invasoras, destruido todo. Entonces, bueno, un lugar donde fue el coto de caza y que lo han devastado. Bueno, esto es lo que lleva a que esas áreas no son áreas protegidas, pero dentro del contabilizado de espacios protegidos, en superficie protegida está. Entonces realmente la República Argentina tiene muy pocas áreas protegidas realmente, muy pocas. La mayoría son este tipo de reservas que, repito, la jerga se las conoce como reservas de papel. Cuenten que estas reservas naturales muchas veces dependen de municipios directamente de la provincia. La reserva, voy a comentar la reserva importante, la de Mar Chiquita, depende directamente del municipio de Mar Chiquita. Hoy en día está cerrado porque tiene una cantidad de chanchos jabalíes que es muy peligroso ir. No se puede ir de manera solitaria, y eso es porque falta controles sobre esa fauna, porque falta manejo, porque faltan fondos, y eso pasa porque es difícil mantenerlo. Y cuenten que estamos hablando de una reserva muy grande y muy importante. Hay un montón de reservas muy pequeñas que se forman con toda la buena intención, y a pesar de toda esa buena intención, esas reservas silvestres, esas reservas naturales educativas, van a perdurar muy poco tiempo, van a tener muy poca chance de estar funcionales, quizás un par de años nada más, mientras que unos cuantos voluntarios trabajen, un poco de fondos que llegan de las intendencias, pero o cambios políticos, o cansancio, agotamiento de quienes trabajan en esa reserva y demás, terminan quedando abandonadas. El expediente sigue estando, siguen figurando como un área de reserva, pero en realidad ya no existen como tal. Bueno, eso es más o menos para que sepan cómo son las categorías de manejo y en la realidad que estamos. Hoy en día ya no hay escuela de guardaparques. Estas reservas generalmente la manejan en algún momento. Por ejemplo, Otamendi, por ejemplo, Mar Chiquita tenían guardaparques, tenían cuerpo de guardaparque. Hoy en día todo lo que es guardaparques está todo modificado, ya no existe esa escuela de guardaparques. Voy a contarles un poco la historia, cómo fue esa escuela de guardaparques y cómo existieron los grandes guardaparques que hemos tenido en la República Argentina, que algunos todavía quedan en sus funciones y que realmente han protegido nuestros parques nacionales y algunas reservas, pero sobre todo en algunos parques nacionales. Uno va a un parque nacional y siempre se encuentra con la intendencia de guardaparques, brigadistas, voluntarios y otros guardaparques que están trabajando allí. Siempre hay un guardaparque que es el que está a cargo, el intendente, y son rotados cada determinada cantidad de años, alrededor de los 3 años,
para evitar que hagan amistades y se transformen como, entre muchas comillas, dueño de estancia y de permita o facilite a gente de la zona entrar, cazar o hacer otras actividades. Entonces, para evitar ese allegamiento, o sea, ese acercamiento y vínculo con la gente del lugar, los guardaparques rotan de parque nacional a parque nacional durante su periodo laboral, durante su vida. Y esto además hace que puedan estar en distintos parques nacionales. No es lo mismo estar en el Parque Nacional Iguazú, estar en el Parque Nacional El Calafate, donde se recibe millones de turistas y de gente, y la actividad que hay económica y la actividad con el público es mucha, que estar en el Parque Nacional, por ejemplo, Perito Moreno. Parque Nacional Perito Moreno se encuentra muy cerca del Parque Nacional Los Glaciares, a 400 kilómetros, pero es un parque nacional que es prácticamente un desierto, donde casi nadie, por no decir nadie, va. Entonces, bueno, el cambio de los guardaparques de Parque Nacional a Parque Nacional no solo evita este tema de mal manejo de las zonas, sino que además posibilita que estén trabajando en distintos lugares, en áreas con mucho turismo o en áreas donde hay más trabajo, más investigación y menos cantidad de turismo. ¿Cómo nacen los guardaparques? Sí, el cuerpo de guardaparques en la Argentina, guardaparques nacionales. En realidad se crea, ¿sí?, el Parque Nacional del Sur, en lo que hoy en día es el Parque Nacional Nahuel Huapi, con 6 peones para la vigilancia, o sea, como encargados de vigilancia, de cuidar que no entren cazadores, ¿sí?, o que no empiecen a destruir la zona. Perdón por el teléfono, bueno, estos son las clases virtuales, los teléfonos ocurren estas cosas. Perdón, una vez más, así que vuelvo. El año 1922 se crea el Parque Nacional del Sur, decía, con 6 peones, peones encargados exclusivamente de la vigilancia, o sea, de que no sea un lugar donde esté explotado por cazadores. En el año 1938-1947 funciona en lo que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la isla Victoria, la Escuela de Viveristas y Capacitación de Guardaparques. Ahí se empieza a formar una escuela viveristas para reparar, no son viveros de plantas ornamentales para comprar una salida o un rosal como podemos comprar nosotros para nuestras casas, sino una escuela de viveristas de plantas autóctonas, de plantas que son repuestas o reforestados dentro de los parques nacionales. Esto funciona, como decía, la isla Victoria, el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿sí? La escuela de guardaparques se crea recién en el año 1967 en la provincia de Tucumán. Y ahí es donde se crearon los grandes y los más importantes guardaparques de la República Argentina. Esta escuela de guardaparques después lleva el nombre de Bernabé Méndez. ¿Por qué? Porque el 14 de abril de 1968 muere el guardaparque Bernabé Méndez en el Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Qué estaba haciendo el Parque Nacional? Sus tareas de guardaparque. Se encontró con cazadores furtivos, intentó hacerlos disuadir de su acción de cazar, de no estar cazando dentro del Parque Nacional, y lo mataron a escopetazos. Terminan matándolo el 14 de abril de 1968. Por eso es que en el año 1969 la Escuela de Guardaparques de la provincia de Tucumán toma el nombre de Bernabé Méndez, Escuela de Guardaparques Bernabé Méndez, en honor a él. También se modificó la política de cómo trabajar los guardaparques. Los guardaparques eran personal armado, que obviamente para entrar a la escuela de guardaparque había que saber nadar, manejar, andar a caballo, y además tenían tenencia y portación de arma, porque ocurría que se encontraban con los cazadores furtivos y podían morir a manos de cazadores furtivos. Los enfrentamientos armados con cazadores furtivos era muy común. Hoy en día disminuyó bastante. Pero también hay que recordar que hoy en día
no tenemos esos guardaparques ni tenemos esa escuela de guardaparques. En el año 1992 la escuela de guardaparques tuvo su última promoción, la promoción número 19. Luego de ese año, en 1992, dejó de funcionar la escuela de guardaparques y los guardaparques se forman, hubo convenios con la Universidad de Quilmes, otro que, si no me equivoco, se frustró con la escuela Bernasconi. Bueno, yo en este momento ya no tengo claro dónde se forman los guardaparques. La verdadera escuela y la que realmente mantenía en movimiento todo y preservaba los parques nacionales fue desintegrada, cerrada en el año 1992, año donde la gran mayoría de las cosas fueron privatizadas y demás, sin entrar en contextos políticos. Por ese momento, por esas épocas, había una propaganda que mostraba las obras que hacía el gobierno y decía Menem lo hizo. Bueno, creo que la frase cuadra muy bien para decir Menem lo hizo. Cerró la última escuela, gran escuela de guardaparques que hubo en la República Argentina, desgraciadamente. Repito, siguieron habiendo guardaparques, no se sacaron los guardaparques y se fue modificando, pero no se logró tener el control y la capacidad que tenían los guardaparques de ese momento. Hoy en día desconozco, pero hubo un lapso bastante grande en el cual no habían rodales, por decir de alguna forma, de guardaparques, que uno puede tener un semillero de guardaparques nuevos, se jubilaban, se iban otros y no había guardaparques, una discontinuidad ahí. Pero bueno, igual tengamos en claro que hoy en día es uno de los temas centrales y se sigue habiendo, y esto, bueno, se seguirá puliendo y mejorando. Pero bueno, creo que en ese año no fue la mejor decisión, a pesar que se intentó hacer para mejorar, creo que no lo fue. Bueno, más o menos hasta acá tienen todos un pantallazo completo de lo que es parques nacionales. Yo ahora los dejo con un espacio, tienen la semana que viene, no, la otra, tendrían que entregar el trabajo anual obligatorio. Así que bueno, los voy a dejar hasta ese momento libres para que puedan terminar, cerrar el trabajo práctico. Tienen toda esta información respecto de los parques nacionales, la creación, la misión y demás. A ver si les queda un poquito más claro por ahí todo. Y bueno, obviamente, como siempre, me hacen todas las consultas que deseen. Estoy dispuesto a responder absolutamente, como siempre, todas las consultas. Así que bueno, espero las consultas que ustedes tengan que hacerme y recién nos vamos a encontrar en el trabajo, cuando entreguen el trabajo. Les pido por favor lo entreguen en tiempo y forma, así lo puedo corregir y reenviarles acá sí correcciones para ver bien el cierre. Y les anticipo, ya les estoy comentando que va a haber una actividad, ¿sí? Ya se los dije antes también, que seguramente será el día 3 de noviembre, en la cual va a ser una especie, entre muchas comillas, de un examen, y es simplemente para saber valorativamente cómo estamos a nivel de trabajo, ¿sí? A nivel de lo que hemos aprendido y demás. Simplemente para eso, a no ser que haya algún cambio, y ahora que este video que estoy grabando un poquito antes, tenga que modificar y decir, bueno, va a haber algo de acreditación. Veremos. Igual siempre estamos en contacto y siempre se los estaré informando. Bueno, nos estamos viendo, escuchando, o obviamente, como estamos siempre, online vía escrito. Hasta luego.